Ya saben quién se viene. ¿Quién está ahí atrás? ¿Quién es Tom Welling? ¿Dónde están los fanáticos de Smallville? ¿Dónde están los fanáticos de Clark Kent? No saben lo emocionada que estoy, igual que ustedes, porque Smallville también ha sido parte de mi adolescencia. ¿Y se acuerdan ustedes de lo increíble que se sentía cada capítulo que salía semanalmente? ¿Sí o no? Esperar cada capítulo era lo máximo. ¿Y a quién no nos hizo suspirar Tom Welling? A mí, dice, por aquí ya nos estamos derritiendo. Vamos a pasarla increíble el día de hoy. ¿Cómo la están pasando? Pues la vamos a pasar mucho mejor cuando recibamos a nuestro siguiente invitado que ha venido a visitarnos este año aquí en Comic Con Ecuador. Así que yo quiero que ustedes griten para que él suba al escenario. Así que vamos a gritar a la 1, a las 2 y a las 3. No sé si él quiere salir con esos gritos. Una vez más. Vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí sí se vio el calor de Comic Con. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido Tom It's cool, right? It's busy. Yeah, it is. Hay más gente que ayer. ¿A quién venimos a ver? Ecuador loves you. Ecuador te ama. How are you, Tom? I'm doing good. I'm happy to be here. I'm having a lot of fun. How do you like Ecuador? ¿Cómo te gusta Ecuador? ¿Qué tal? I love it. I want to see more. I want to go out to the Galapagos. I want to go to the capital. I want to get myself a Panama hat. You know, it shouldn't be a Panama hat, but yeah. No, it's not Panama. Me ha encantado Ecuador, tengo muchas ganas de conocer más, quiero ir a Galápagos, quiero ir a la capital y me quiero comprar un Panama hat, que son nuestros sombreros, que no deberían llamarse de Panamá porque son de aquí de Ecuador. ¿Sí o no? She's shouting, take me with you. Oh. To Galápagos. Bueno, let's go, let's do it. Bueno, vamos a hacer preguntas, yo tengo unas preguntas preparadas para Tom y luego ustedes van a tener la oportunidad de preguntar lo que quieran. ¿Están listos? ¿Ya tienen sus preguntas pensadas? Ok, más adelante cuando yo les diga, estamos ahí con ustedes el público. As you mentioned before, other interviews, Clark Kent was your first character as an actor, right? Pretty much. Do you find any parallels between Clark learning how to use his powers as your own discovery of acting and entertainment? How was your journey for you? Yeah, for sure. You know, we do this, me and Michael Rosenbaum and Lex Luthor, we do this podcast where we rewatch the show. And about halfway through the second season in watching it, I could see that I was taking more chances as an actor a little bit and making more choices for myself. And I think that hopefully continued as I directed and spent the next 7 more years on the show. Le pregunté que como ha dicho en varias entrevistas, Clark Kent fue su primer trabajo como actor. Entonces, si encuentra algún paralelismo entre Clark aprendiendo a usar sus poderes al igual que él, quizás descubriendo sus dotes como actor, ¿verdad? Dice que claro que sí, que él tiene un podcast, no sé si lo han visto, Talk Bill, con Michael Rosenbaum, que hace de Lex Luthor, y que ahí ha descubierto también y ha hecho un poco de retrospectiva en cuanto a, sí, cómo él fue descubriendo poco a poco, cómo se fue adueñando un poquito más del personaje y luego dirigir varios episodios también, ha crecido muchísimo. How did you build the character of Clark during that time? And what do you believe you brought to the character that wasn't on the script? Well, I think initially understanding that a big part of Clark was the fact that he had no idea what his identity was, what his gifts were as they continued to come, and what he was supposed to do with them in his life, how did he fit in. To me, he was a high school kid trying to figure out where he fits in, and I think that was my angle into it. And then I think there was I don't know, maybe a bit of a stillness to him, where Lex Luthor was very much, you know, he talked more,
knew more about why things were happening, where Clark to me was always sitting kind of like, what's happening? You know, kind of not knowing was a big part of it. Bueno, le pregunté que cómo fue la construcción del personaje para él y dijo que él tuvo un approach un poco más como de buscar a este personaje que no sabía mucho lo que estaba sucediendo. Él era un chico de secundaria que estaba tratando de encajar, a diferencia del ex Luthor, que era el que movía las cosas. Clark estaba como detenido y las cosas le sucedían y estaba tratando de descubrir qué era lo que estaba pasando, y eso fue un poco de esto. Currently, you have a podcast, the Tokyo podcast, with Michael Rosenbaum, where you revisit the episodes of the Smallville and discuss them. How did it all come around, and what has been the most impressive part of reliving it all? Well, it came around because Michael has another podcast called Inside of You that's very successful. I've been on it numerous times. So he kind of had the infrastructure of the producers and everything set up, and it was his idea. And I was like, well, I don't know if I really want to go back and watch the show. But as we did it, I started remembering things that I'd forgotten. And it's sort of, that's a lot of what the podcast is sort of being critical on the show from Michael's angle, and I'm being a little more positive and sharing more behind the scenes stories. Bueno, le pregunté acerca de Tokyo, de que cómo sucedió este podcast, por qué se dio, y me dijo que fue más idea de Michael, porque Michael tenía toda la infraestructura para poder hacer un podcast, porque él tiene ya un podcast, y que él lo hace más, Michael es como más analizando los episodios y él más contando anécdotas sobre esto. Algo que lo haya impresionado más viéndose nuevamente en pantalla. But we were all so young and we didn't know it at the time. That's a big thing. Éramos muy jóvenes y no lo sabíamos en ese tiempo. Eso es algo muy grande. But I don't know. I think the show's really good. I think it holds up. I think that the way the actors portray their characters, and there's a lot of teamwork between the actors to try to make everything better. I don't know if I could have done the podcast 10 years ago. I probably wouldn't have been ready for it. But now I can look back, it's almost so far away that I can look back at it and sort of actually watch it, as opposed to just be like, I don't like that or something. Bueno, le pregunté qué fue lo que más le impresionó a volver a ver los episodios, y dicen que eran muy jóvenes en esa época, no se habían dado cuenta, y que se ve mucho trabajo en equipo y que es un buen show, que hasta el día de hoy es un buen show, ¿sí o no? ¿Lo siguen viendo? Dicen que es un buen show. Y que se ve el trabajo en equipo, y que cree que no pudo haberlo visto hace 10 años, ya, pero que ahora está listo para volver a verlo y lo está disfrutando mucho. Okay. Perdón, que tengo mi preguntita por aquí. Smallville had yeah, some funny things that happened with like the visual effects and like the stunts and things. We did a lot of, my favorite days were the stunt days, because those were usually one full day of just doing stunts and action stuff. But we just recently watched an episode in season 3 where Clark can't pick up a tractor, and then all of a sudden he throws it and it goes flying like a couple miles away and lands on the street in front of the other character in the show. But that was fun because you really have to like think about the physicality of your body, because I can't actually lift the tractor, and the tractor's not actually there in the moment that I go to throw it. So you have to really learn how to use your body to give things weight. I mean, one of the funniest things I see on movies and television is when someone's given like a duffel bag and they're walking down the street, but it weighs nothing because there's only paper in it. And I'm always like, like you gotta use it. So I don't know if that answers your question. Le pregunté que, bueno, en esa serie hay muchas escenas que tienen muchos efectos especiales, de acción y todo eso, y le pregunté que si tenía alguna anécdota o alguna observación sobre esas escenas, y me cuenta que él tenía tantas escenas de acción que él disfrutaba mucho, pero que eran un día completo simplemente de grabar esas escenas. Y se acuerda de una vez que hay una escena que estaba viendo hace poco en uno de los episodios de la temporada 3, en la que él tenía que levantar un tractor. ¿Se acuerdan de esa? ¿Sí se acuerdan? Ok, que él tenía que levantar un tractor, y que obviamente él no puede levantar un tractor,
pero era muy interesante analizar toda la fuerza que tenía que tener físicamente, cómo tenía que posicionarse, toda la parte física que requiere levantar un tractor para que eso se vea creíble, y que él a veces ve en la televisión o alguna película, por ejemplo, estas escenas en las que alguien está cargando un bolso, que obviamente debería ser pesado porque está cargando, qué sé yo, algo pesado, pero que está lleno de papel, y el actor lo levanta así como que sin nada, y él ve eso y dice como que no, como que no es muy creíble. Well, and then the flip side of that is when I did this thing with John Cryer, where I came back as Clark and played in the multiverse for like one scene, and John Cryer, who played Lex Luthor, was holding this book of spells, and I'm telling you, this book, like, this big, that big, and weighed like 30. That was hard. No sé si me está contando también otra anécdota sobre esto mismo. ¿Ustedes vieron su participación en el Arrowverse? Ya. Cuando Lex Luthor estaba cargando ese libro que en teoría debería parecer que no está pesando nada, que realmente era un libro que pesaba como 30 libras. Entonces ver a ese actor cargar ese libro tan pesado como que si estuviera cargando una pluma, para él fue como, wow, lo hizo súper bien. And how does it feel? ¿Cómo se sintió? I'm sorry, translate. ¿Cómo se sintió volver como Clark en ese episodio? Well, originally when they said we have this idea, we know you're going to say no, but before you say no, just read it. There's only one scene, and I was like, oh, all right, because the guy who's asking me is somebody, an old friend of mine from the show. And I said, okay, fine. So I didn't read it, but like I put it off, you know, for like till the end of the night. I was like, all right, let me read this thing. And I opened it up and I'm reading it and I was like, damn, this is a good idea. And I was mad. I was actually really mad. And then I called the next day and I was like, this is a good idea, I like it. And You were so great. they figured it out, yeah. You were great. Bueno, le pregunté sobre esa participación, me dice que lo llamó un amigo del show anterior, un viejo amigo, y le dice, tenemos esta idea. Y él dijo, como que no tenía muchas ganas de hacerlo realmente al inicio. Pero el amigo le dijo, solamente lee el script, lee el guión. Y él, la verdad, ni siquiera quería leer el guión, así que lo dejó para lo último de su noche, y cuando lo leyó, dijo, esto está demasiado bueno. Así que se enojó, se puso muy bravo, y bueno, lo terminó haciendo, y fue muy bueno también. ¿Sí o no? Fue increíble volver a verlo como Clark. ¿Eh? ¿Ah? They love you. They love you. You know. I want you to share the anecdote with Christopher Reeves on the show. I heard it in Tocqueville, but maybe they don't know it. And how does it feel? Sharing with him, because he's Superman for everyone, and you're Clark Kent for everyone. I mean, to me, La anécdota con Christopher Reeves regresando, ¿no? En Smallville. ¿Se acuerdan cuando Christopher Reeves estuvo en Smallville? Pues bueno, que nos cuente un poquito acerca de cómo se sintió compartir con él. I mean, for me, when people say Superman, that's what I think of. I still do. It was really cool. I mean, it was very different. Me and the executive producer got on a plane on a Friday and flew out to New York. We had a crew that I'd never met before, sort of to shoot these two scenes with Chris, and he was only supposed to be there, I think, for a couple hours, but he wouldn't leave until his nurse said she was going to call the police unless he left, because he needed to go home, he needed to rest. But he was really magnetic in his performance. He was very funny. I just felt like I was around a very special person, and we joked around a lot, and yeah, we had a good time. Bueno, nos cuenta que cuando él piensa en Superman es en quien piensa, ¿no? En Christopher Reeves, y que él voló con su productora a grabar esta escena y que él solamente tenía 2 horas para grabar esta escena, y que incluso su enfermera que estaba ahí con él decía que tenía que llamar a la policía, pero él no se quería ir hasta que no termine, y que tuvieron una experiencia maravillosa, que él es muy magnético, la pasaron muy bien y muy gracioso sobre todo, así que fue increíble para él. Fue increíble, ¿verdad? Es súper cool. You directed several episodes, right? In Smallville. Yeah. Él dirigió varios episodios en Smallville.
What attracted you to directing and how did it affect your approach as an actor? ¿Qué lo atrajo a él a la dirección y qué creen que cambió en él en el momento en el que dirigió? Well, it definitely helped that I'd been on the show for a few seasons and had relationships with everybody already. So that made it simpler than just walking into a show with no experience. And the first episode I directed, I was in almost every scene. So directing myself was like, well, I gotta figure it out. And I think I made some changes the second time because in the beginning I realized I was spending less time on Clark's camera time or coverage and more time on the other actors. And we had this really great producer who actually talked to me before I did my second one. He goes, you have to turn that around. You have to do more shots of yourself, takes, than the other actor because you're doing those jobs and everybody's not going to think you're... Because the first time I was like, I don't want people to think that I'm only just shooting me and everything, but the truth is you have to do both. And a couple episodes I did after that, there were like maybe one day or two where I wasn't acting, but I could only direct, and it was great. You don't have to go to hair and makeup, you don't have people touching you all day, you get to just like help everybody else out, and it's, I really enjoyed it. It feels, sorry it's a long answer, when you're an actor, one of the first things they teach you is never to be happy or judge your performance. But what that means is you rarely get a sense of accomplishment for a scene. You're not supposed to be thinking about that. But as a director, you can say, we have it, we can move on. The sense of accomplishment is easier to grasp. Yeah. Increíble. Bueno, le pregunté acerca de su experiencia dirigiendo, porque él dirigió varios episodios en Smallville. Dijo que la primera vez que dirigió pues, fue un poco fácil porque él ya había estado varias temporadas en la serie y entrar a dirigir fue un poco más sencillo. Pero más adelante se le fue complicando un poco, incluso porque le tocó grabar muchas escenas en las que él estaba en escena. Y se dio cuenta un productor que se estaba tomando, él estaba grabando muchísimas más escenas de sus contrapartes y que se estaba excluyendo un poco más. Y el productor le dice, oye, tenemos que mostrarte más planos tuyos. Y eso se le complicaba un poco porque, bueno, tenía que ver todos los detalles. Además de eso, él también ve la diferencia entre actuar y dirigir, de que tú como actor no puedes juzgar a tu personaje, o sea, no puedes ver a tu personaje y juzgarlo. En cambio, siendo el director, pues puedes ver a tu personaje y decir, bueno, ya podemos avanzar. Great. ¿Estamos listos para preguntas? Sí. Yeah. You like all my new bracelets? It's so cool. Tiene un brazalete que dice Ecuador. Oh, I forgot my scarf. Shoot, I was going to wear my name on a scarf. Me olvidé de mi bufanda. Tenía una bufanda. It's hot for It a is scarf. hot. It's hot for that jacket. Like it? I do. It looks very warm. No, it's not, actually. Okay, good. Me dice, no tienes calor con esta chaqueta. En realidad no. Ok, ¿estamos listos? ¿Sí? Tú. Oh, they have the microphone up there. Ya, dos. Hola. Angie, ¿qué te parece que hacemos una fila de personas? Filita. Vamos Bueno, con fila. chicos, 10 personas, por favor, hacen una fila. Por favor. A ver. Orden. En orden, despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, falta 1, 10. Acá estamos los 10, ¿ya? Ya, 11, ya. Una más. Ahora mira ya. Hasta el señor. Estamos en 11, ya. Aquí estamos, 11 prometidos. Angie. ¿Estamos listos? ¿Listo? Vamos. Primera pregunta. Hola, bienvenido Tom. Hola. Es un gusto tenerte acá. Aquí tienes tantas fanáticas aquí en la Comic Con, ¿no, verdad, chicas? ¿Qué es lo que te gusta de Guayaquil? ¿Cuál fue el plato que comiste aquí? ¿Te encantó? Yeah, I like it here a lot. Everybody's really nice. I got to tell you, there was I got this dish at the hotel, the room service. It was a coconut shrimp with some sauce and some rice, and it was outstanding. And then I also had a steak. It came with this like some sort of olive oil sauce with some green, and I actually wanted to ask the chef how he made that sauce. It was so good. So I've been eating okay. Yeah. Tom, la última. Déjame traducir un segundo ya. Bueno, dice que sí, que le encanta Guayaquil y que
comió en el hotel, le dieron un plato como de camarones con una salsa de coco y que también comió un filete de carne con una salsa como de aceite de oliva con unas especias y que incluso le quería preguntar al chef de cómo había hecho esa salsa. Así que se está comiendo bastante bien. Tom, de parte de Garage Fest tenemos un cuadro para ti, un recuerdo de la Comic Con, una parte de, si nos puedes dar un autógrafo, de un cuadro hecho. Dice que no ahora, pero cuando estemos allá. Hola Tom. Yo quiero saber de la serie Morbius, de todos los poderes que tenías, ¿cuál fue el que más te gustaba? Oh yeah, it's funny. We talked about this on Friday a little bit, where I always thought it would be flying, but then my friend Michael Rosenbaum was like, yeah, but then your clothes would get dirty, you get bugs in your face, you know, and people would want rides all the time. And so I was like, well, I guess those are kind of good points, but I think super speed would be fun. You know, I could just like zip around really fast. Oh, sorry, I thought I was choosing a power. Well, I guess what I like most about him is when he could use them to help other people. Yeah. Que, bueno, el poder que más le gustaba es cualquiera que lo haga ayudar a la gente. I mean, right? Or get his chores done faster at the house. His farm chores, all the work he had to do on the farm, he could just do them like that. Claro, que todo lo que tenía que hacer en la granja lo podía hacer rapidísimo también. Hey Tom, I'm so nervous. First of all, thank you for coming to Ecuador. I guess that is one thing that everyone wants to tell you. This is like a dream. I remember that I saw the series when I was a child and then a teenager. Now I have 30 years and I'm shaking. Here's my question. Which one is the favorite episode of Smallville? I guess that you have a lot of them. You can tell us a bit of one of this. And the second word is which is your favorite word in Spanish? ¿Tu palabra favorita en español? I mean, I kind of like saying, ¿qué tal? Mucho gusto. Salsa. Yeah, you guys have a lot of fun words, and I don't really speak a lot of them, but the few I do, it's always fun to throw them out there and enjoy. And yeah, and especially when I think I'm really speaking Spanish, like putting something together, inevitably that person goes, "Oh, that's great" in English, and I'm like, "Oh shoot, they don't even need me to speak Spanish." Yeah. But I think the episode I like, there's an episode called Transference where Clark and Lionel switch bodies. And that was just one of my favorite episodes for sure. Bueno, dice que su episodio favorito fue Transference y que ustedes tienen, que nosotros tenemos muchas palabras muy divertidas y que él incluso no las puede mencionar mucho, pero cuando trata de hablar español y está así como que hablando con su español, alguien le responde aquí en Ecuador como that's great y él no se queda así como que bueno, ni siquiera fue necesario hablar en español. Thank you so much. And you can say that's cool. Eso es bacán en español. Bacán. Angie, el efecto Tom, la chica estaba temblando, aquí la estaba viendo y temblando de la emoción. Dale, vamos, siguiente pregunta. First of all, hi. My mother loves you. She's the crazy one that had me screaming. Okay, so my question is, how did it feel to play Cain, a biblical character in the TV show Lucifer? Yeah, it was a lot of fun because I knew Lauren a little bit. I got to meet Tom, and that cast is so cool. I mean, they like to have a good time, but they want to get the work done. And what I loved about my character, which is one of the reasons why I want to play him, is because Lucifer is very charismatic and very flamboyant, and he gets away with a lot of this charming, weird stuff. And I like, with my character, I was just going to let him do all that, and it would just be like, whatever, and move on. And I thought that was a fun thing. And then the idea that I would be messing up their love triangle
that's always fun to do as well. So yeah, I had a great time. Bueno, la pregunta fue acerca de su personaje Lucifer. Dice que fue muy divertido porque conocía a varios del cast y que ellos trabajaban todo el tiempo y lo único que hacían era tener su trabajo bien hecho. Y que se contrastaba mucho con el personaje de Lucifer, su personaje, porque Lucifer siempre estaba ahí haciéndolo todo, muy carismático, encantando a la gente. En cambio, el personaje de él siempre estaba quieto y era como, ok, vamos. Y fue muy divertido interpretar a este personaje. Thank you. Thank you. Hi, Mom. Siguiente pregunta. Hi Tom. First of all, this is my mom. She's Hi, a Mom. big fan of you. She has a question for you. Is that what was the preparation for the role in Lucifer? Because the transition of being first a superhero and then being like of a villain. So she wants to know what was your preparation for that role. Yeah, so one of the main things, and some of you might know this, that one of the things when you play a villain, the number one thing is the villain doesn't think they're a villain. They actually think they're the good guy, and they're helping everybody else. And the big difference between heroes and villains outside of that is heroes have experienced abuse in one form or another, and heroes try not to allow other people to feel that abuse. Villains feel abuse, and they want to hurt other people. But villains don't normally think they're villains, anyway. But so a big part of Cain was that he wasn't a bad guy, and I believed in his, or I chose to believe in his idea that he just wanted to die, like he was just done with it all, and then he ends up falling in love with her, and that's a different story. But so those little things, I didn't know when I took the role that he was Cain. I only knew that he was Sinnerman, and then as the scripts came out, I was like, whoa, wait a second. And so I got to kind of learn along the way. Yeah. Thank you very much. Bueno, para él fue muy increíble interpretar a este personaje y algo muy curioso de los villanos es que los villanos no saben que son villanos, ellos creen que son el bueno de la película. Entonces fue increíble interpretar a este personaje. Bueno, dijo que quiso decir pain, o sea, causar dolor, no abusar de la gente. Hi, nice to meet you too. My name is Kenny, my girlfriend is and she really loves you. Oh, thank you. Hi, girlfriend. And I have two questions for you. The first one is, what do you think about CGI? And the second one is, who is the best person that you really enjoy acting? The best actor. I mean, CGI has been a part of a lot of cool movie moments going forward. We'll see where it goes, but there is something about movies and the older movies where things were like actually practical. I did this movie called The Fog, which was a remake of an original movie that had no CGI. And if you go back and you watch it, it's really cool. They had to make a miniature version of the town. They had to really blow smoke in. And if you look at like some of the original Star Wars stuff, you can feel that it's real. And I think the human eye is really good at catching the CGI, and sometimes it's a little distracting. But we use a lot of it on Smallville, and I think a lot of it works effectively. And I think the other thing that I like, to your second question with the acting, I really like sort of the bond that's created with the other actors in the crew, because I see people now that I haven't seen in 15 years, but we worked on the show together, and there's just like this instant bond, because you had sort of been in this creative environment with them and trusted each other and were able to achieve, you know, the scene or the goal of the scene. And there's just a really cool respect that way. So that fraternity is very fun for me. Bueno, dijo que acerca del CGI, que él cree que se han creado momentos muy importantes y muy interesantes en la pantalla, que él hizo hace mucho tiempo una película que se llamó The Fog, no sé si la vieron. Sí, en donde la mayoría de los efectos se hicieron de manera práctica, tuvieron que construir toda la ciudad en miniatura, poder echar ahí todo el humo y que fue súper increíble hacerlo, pero que el CGI también lo utilizaron en Smallville y que lograron escenas increíbles, creo que hasta el día de hoy se ven bien. Y acerca de la actuación, lo que más él disfruta de la actuación es la unión que se crea con el crew, con sus compañeros, esa fraternidad, y bueno, eso. Thank you so much for answering my question. Creo que una pregunta más, ¿no? Por ahí me dice el tiempo. Hey. Una preguntita más. Vamos.
The last one? Okay. Hi Patrick, nice to meet you. We are from Colombia. And they love you. They love you. And Daniela loves you. It's very fun. So my question is, when you decide don't use the Superman costume, it was your decision or it was were you afraid about the Superman audition? It was my decision before we ever started. We actually put it in the contract that I wouldn't wear it. And the reason being is because to me the show was about a kid in high school. It was a show about Clark Kent and how he got to be Superman. It was not a show about Superman. And I'll tell you what, the first season they sent over a script where Clark puts the suit on. And I was like, guys, we're not doing this. And they were like, oh yeah, that's right, we thought we'd try. But the show would have never gone to, we never would have had that show if I wore that suit. Okay, I hope we see you in Colombia, okay? I love Thank that, you very much. See you, man. Thank you. Thank you very much. Bueno, la pregunta del amigo fue acerca de si es real que él no se quiso poner el traje de Superman en la serie y dijo que sí, que él, una de las cosas que puso como en papeles al inicio de cuando comenzó a interpretar a Clark en su contrato fue que él jamás iba a utilizar el traje de Superman porque la serie trataba sobre un adolescente en la secundaria, así que él no iba a hacer el traje de Superman, pero que en la primera temporada recibe un guión en el que dice Superman se pone el traje y él dijo, chicos, no, o sea, firmamos un acuerdo. Y dice que viéndolo en retrospectiva fue lo mejor que pudo haber hecho porque la serie no hubiese sido la serie si él se hubiese puesto el traje de Superman. Bueno, amigos y amigas, ha terminado el panel. Real quick, I just want to say thank you. You guys, you're all very beautiful people. It's a beautiful country and I want to come back someday. So thank you. Antes de irnos quiero decirles que gracias, que son una gente hermosa, que esta es una ciudad increíble, un país increíble que me encantaría regresar. Let's take a picture. You wanna take a picture? Tomémonos una fotito, ¿les parece? Pongámonos de pie y levantemos las manos para que se vea todas las personas que vinieron al panel aquí con Tom Welling. ¡Un grito! Thank you. Muchas gracias, Tommy. Con esto fue Tom Welling en el escenario principal.